primero vamos a agradecer la participación de Jorgelina Reyente, que nos va a ayudar en la traducción. Buen día, Jorgelina. Buen día, Sergio, buen día, Carla, buen día a todo el equipo de Prima Multimedios y a toda la audiencia que se suma cada mañana. ¿Cómo están? Bien, Jorgelina, vamos a saludar a Hanu Tikkanen y decirle que desde el sur del mundo estamos llegando a nuestro oyente que está más al norte del mundo. Anu, good morning. Hola Carla y Sergio y también Jorgelina. Hola, Bueno, algo Janu. entiende, Hanu. Hanu, nos gustaría desde el sur del mundo hacia el norte del mundo, ¿cómo fue que sintonizaste nuestra radio AM 550 la primera? Yes, I understood the question. Entiendo bien tu Okay. pregunta. This is an old hobby where radio listeners listen to distant radio stations from around the world. Dice Hanu que tiene ese hobby de irse lejos para poder escuchar y captar diferentes radios de todo el mundo, que es un hobby que él tiene. This hobby was created 100 years ago when radio was young. Sí, es un hobby que tiene 100 años, ¿no? Cuando nació la radio. No es la primera persona que hace este tipo de escuchas, es una costumbre de los radioaficionados. When radio was young, the radio stations were very interested to learn how far their signal travels. Claro, cuando la radio comenzó, cuando era muy jovencita, digamos, en los inicios, cuando era una niña quizás la radio, la idea era ver hasta cuándo, hasta dónde o cuán lejos se puede llegar con una señal de radio, ¿no? Una señal a través de una antena. Hanu, and when did you start with this hobby? Le estoy preguntando a Hanu cuándo comenzó con este hobby de escuchar, de tratar de escuchar radios a larga distancia. Hace 50 años, 50 years ago, so I was very young at that time, and I read about this hobby on a magazine, and I was so interested in about learning, and I tuned in our home radio, short waves and medium waves. Bueno, dice que él empezó muy joven, hace 50 años, a querer escuchar desde su casa a diferentes radios. Pero además, Jorgelina, además se Sí. traslada, cruza el círculo polar ártico y está en una zona deshabitada trazando una antena de 1000 metros. Ese traslado una vez por año para escuchar radios es fascinante en su relato. Yes, I understood. Thank you, Sergio. So that in the urban areas where I live currently, I can't build outdoor antennas, and there is lots of interference because of all the electricity and the machines in the city. So I travel every year for a week to northern Finland in Lapland. That is the region where this Rio Caliente warm river is located. Dice que, bueno, obviamente en la ciudad donde vive es muy difícil poder captar diferentes señales de radio por la cantidad de interferencias electrónicas y de todos los dispositivos que hay. Y es por eso que una vez al año se traslada, did you say 400 kilometers, 400 kilómetros? It's 800 kilómetros desde Helsinki y 200 kilómetros bajo del Círculo Polar Ártico. 800 kilómetros de Helsinki, ahí está, y 200 kilómetros bajo el Círculo Polar Ártico. ¿Es una zona de bosque? ¿It's a woods zone? There's lots of forest, and that's where I have this antenna. It's 1,000 meters long. It travels from tree to tree, and it points toward southern South America, Argentina. Bueno, ahí explicaba Sergio lo que vos decías. Él va con una antena de 1000 metros que la va colgando de árbol en árbol para poder captar señales
Y de esta manera es que entró la señal de AM550, decíamos, allí a kilómetros de Helsinki, en esta zona boscosa. Qué lindo, qué lindo. Aquí, Jorgelina, aquí Carla, que es la que ha estado encargada de comunicarse con Janu, va a saludar y por supuesto también alguna pregunta, Carla. Por supuesto. Hola, Janu, es un placer finalmente conocernos y vernos las caras, ¿no? Después de tanta charla, bueno, me uno a Jorgelina con mi mate, te saludo acá desde Argentina también, con mi mate al lado del micrófono, un placer enorme y muchas gracias. Yo quería preguntarte, Janu, si la antena que vas moviendo de árbol en árbol, la ubicás siempre en diferentes direcciones a propósito para captar diferentes direcciones o está fija hacia América del Sur. There are actually in this listening hut, this small house, there are 11 1,000 meter long aerials pointing to the different locations. So one antenna to South America, one antenna to Central America, then North America, Asia, Africa. And depending on which direction I want to listen, I choose the correct antenna. And this is how I can hear stations around the world from the different locations. Bueno, ahí explicaba Janu que tiene varias antenas que están dirigidas, ¿no? Una dirigida a Sudamérica, otra dirigida hacia Asia, hacia diferentes partes del mundo, y de acuerdo a donde él quiera escuchar, elige la dirección. But it's a fixed one, ¿no? It's only in the same direction. Le pregunto si está siempre en la misma dirección. Yes, it's built from the telephone cable that you see in the telephone poles. It is the same strong aerial, and there are friends of mine. We together built these antennas so that they are the 12 months a year, so they are permanent aerials. And when we go up there to the north, we spend there 1 week. It's kind of a winter holiday for us, listening to the radio stations from around the world. It's a different holiday, but very exciting. Yes. Ahí explicó que para ellos es una tipo de vacaciones, unas vacaciones de invierno, ir a este lugar, estar una semana allí tratando de sintonizar diferentes radios del mundo. Claro, ¿Is además, it cold there? Sí, le pregunto si hace frío en este lugar. Janu, además de la captación de la señal de una radio, es necesaria también la certificación por parte de la emisora de que se trata precisamente de esa radio. ¿En alguna otra oportunidad has tenido la experiencia de charlar como ahora con la radio que vos sintonizaste en el mundo? Do you understand, Hanu? Yes, was there a question that have I been able to have other chats with other radio stations that I have been listening to? Some discussions I have had to North America, the United States and Canada, and once from Buenos Aires long ago, and from Brazil. It was also in English. I studied Spanish in the university for 4 years, among other subjects. So I understand written and spoken Spanish, but I have forgotten the everyday language because it was 40 years ago. Claro. Bueno, ahí aclaró Sergio Carla que aprendió español en la universidad hace años, que por eso por ahí entiende, pero le cuesta un poco hablar, y que sí, ha captado radios de Estados Unidos, de Canadá, también de Brasil, de Buenos Aires una vez, y que hasta ahora se ha comunicado en inglés. Claro. Bueno. La otra cosa, Hanu, entre Argentina y Finlandia podemos intercambiar ídolos deportivos. Diego Maradona o Kimi Räikkönen. ¿Algo más que puedas conocer allí de nuestra Argentina o de nuestra Patagonia, que es el extremo sur del país? You already mentioned Kimi Räikkönen. I think he is a very, very famous Formula driver, and
I'm not sure about Finnish football. We are a small country and we play lots of ice hockey. So for a small country of 6 million people, ice hockey is the thing that we have been playing a lot, and we are proud of our ice hockey team. Football, we love it also, but for a small country, we haven't been champions there in the European level. Bueno, ahí explicaba Hanu que, bueno, sí, estabas hablando del campeón de Fórmula 1 ultra conocido, y que ellos, en realidad, en un país de 6 millones de habitantes, su fuerte es el hockey sobre hielo, el ice hockey, que no se desarrollaron tanto en el fútbol como en países europeos, pero que su fuerte es el equipo de hockey y jugar al hockey sobre hielo. La otra cosa que conocemos, sobre todo de Espoo, esta ciudad a donde vos vivís, Hanu, es que se han instalado las empresas más importantes de tecnología. Fue nombrada como la ciudad más inteligente o de mayor tecnología en 2018. ¿Cómo es convivir en una ciudad que tiene esta presencia tecnológica? Yes, we had Nokia, that's their head office is situated 5 kilometers from where I live. So Nokia with the telephone has been the world famous, and that has been the most important company here. Lots of other small IT technology companies have emerged from Finland, and we are proud of them, but I believe that the Nokia has been our flagship ever in the line of the technology. Ahí explicó Hanu que sí, justamente incluso a 5 kilómetros de donde él vive está la planta de Nokia, que es la más grande y la que ha llevado, digamos, la bandera del avance tecnológico en la zona. Que hay otras empresas más pequeñas, pero sin duda Nokia, con toda la industria de teléfonos, de telefonía móvil, ha hecho punta y ha marcado el camino. Le quiero recordar a la audiencia que estamos en Espoo, que es el conurbano de Helsinki, la capital de Finlandia. Estamos hablando con el oyente más al norte del mundo que tenemos, Hanu Tikkanen. Hanu, la última pregunta por parte mía. Esta pasión de sintonizar radios que están lejanas, ¿también la tenés en la vida cotidiana? ¿Sos de escuchar radio en el trabajo o en tu casa? About listening radio at home or at office, when I make these recordings in Lapland for 1 week, there are lots of recordings and I listen through them for the remaining part of the year. So that is how I also found your radio station there, so that I was listening to the channel 550 and I noticed this fine music and then the identification La Primera. So that's how I found your station, so that I listen so much these recordings during the year, but I listen to the radio in the car. I like the pop music and country music, classical music, so depending on the mood I choose the radio station I listen on the way to the office. In the office we don't listen to the radio, so there we concentrate on the word. It's the Finnish habit. I know that in many countries people listen to the radio at work. Yes. Bueno, ahí contaba que sí, él lo acompaña a la radio cuando va en el auto a su trabajo, pero que en su lugar de trabajo no pueden escuchar radio. Y que además hace las grabaciones de cuando sintonizó, por ejemplo, la primera AM550, y luego escucha esas grabaciones, así que sí, le dedica tiempo a escuchar ese tipo de grabaciones y comprender, identificar, como lo hizo. Hanu identificó la radio y se comunicó a través de redes sociales. Así que es súper destacable. Pero en su lugar de trabajo no escuchan radio a diario. Hanu, bueno, quería agradecerte por este contacto, por tu tiempo, por habernos brindado, bueno, este espacio, por haberte contactado con AM550 la primera y poder darnos también esta entrevista. A partir de ahora sumamos un nuevo amigo y un nuevo oyente a la radio, así que bienvenido, muchísimas gracias. Mi última pregunta tiene que ver
con que si este hobby te lo transmitieron tus familiares o comenzaste vos solito a ser radioaficionado. Jorgelina. Sí, bueno, first of all, Carla, thank you very much. We have a new friend in the air. We have a new friend there. And then she wants to know if this hobby you learned or this interest for the radio comes from another member of your family or friends, or when did you start to listen radios? I read about it in a magazine. There was a long article about the radio stations and the cards and pennants and the stickers they sent to their listeners some 50 years ago. So I read that article and I wanted to learn more. And for the last 50 years, this has been my main hobby. I have learned lots about the languages, culture, geography, and it has really enriched my life. Dice Carla que él comenzó gracias a que leyó un artículo en una revista. Ajá. Leyó un artículo en una revista sobre lo que era ser radioaficionado y escuchar, y ahí es donde se interesó y comenzó a entrar en este mundo que se ha convertido en el hobby más importante de su vida, de sus últimos años. Es súper interesante. Y me too, I have another question. Le quiero preguntar a Hanu si alguna vez estuvo en América del Sur, si había conocido la Patagonia, si tiene alguna vez la idea de venir. Did you travel to the South America, to Patagonia once? Unfortunately not. So I haven't been traveling in South America. Many friends have, and that is one place I would like to see. After hearing all those signals and programs from there, I would love to see the real places also there. So you never know. Maybe one day I will be traveling there, and if I do, I will let you know. Ok, thank you. Bueno, dice que nunca viajó a Sudamérica, en la Patagonia, que tiene muchos amigos que han venido, que le interesaría muchísimo, así que espera poder viajar en algún momento, y que si lo llega a hacer, nos va a avisar para contactarnos. Bien, Jorgelina, te agradecemos a vos esta tremenda colaboración con nosotros aquí en esta entrevista. La hemos disfrutado realmente mucho. Le decimos a Hanu que nos volvemos de allí, desde el norte del mundo, porque tenemos que seguir haciendo radio en el sur del mundo. Gracias, Carla y Sergio, y Jorgelina también. Bueno. Muchas gracias, Hanu. Thank you very much. Have a nice day and until the next time. Thank you. Thank you. See you. Hanu. Goodbye. Adiós. See you. Goodbye. Gracias. Hanu, muy agradecido, Sergio. Bueno, la verdad es que entendía bastante español y además también hablaba lentamente para que uno pudiera comprender también. Ha sido un viaje precioso, Jorgelina, a esta hora. Estábamos ahí a las 5 de la tarde. Nos volvemos porque aquí son las 11:27 y todavía tenemos que seguir haciendo radio. Gracias, Jorge. Gracias, Jorgelina. Gracias a ustedes. Saludo a todo el equipo.